en noviembre de 2020. Y para hoy tenemos dentro de las pláticas sobre energías renovables la presencia del doctor Carlos Álvarez Macías, que es profesor de la División de Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón. El doctor Carlos Álvarez, como trayectoria académica, puedo mencionar que estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM la carrera de física, allá a finales de los 90, principios del año 2000, por ahí, de este siglo, ¿no? Luego hizo una maestría en el INAOE y posteriormente tiene estudios de doctorado que obtuvo en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales sobre celdas solares, ¿no? El título de la plática que va a dar es Propiedades optoelectrónicas de materiales en forma de películas delgadas para implementar en la elaboración de celdas solares de generación. Tenemos el de que nos dé y le agradecemos y le pedimos si ya quiere empezar a darnos su charla. Adelante. Ok, buenas tardes. Me escucho bien, ¿verdad? Bien, ¿Sí? bueno, pues listo, el doctor Gerardo Ruiz ya hizo el favor de presentarme. La plática se va a centrar un poquito en analizar los requisitos que necesitan los materiales y los dispositivos para diseño y desarrollo de celdas solares, que se divide, según el maestro Martin Green, en 3 generaciones. Entonces vamos a analizar cómo es la evolución de las 3 generaciones y pues al final vamos a cerrar un poquito de los avances que hemos tenido nosotros como incursionadores en el área y las limitantes que nos han surgido. Bien, bueno, iniciamos. Bien, como inicio, bueno, pues sabemos que la electricidad es de las formas más sofisticadas de energía. Es muy versátil y pues prácticamente sirve para todo. Su fácil acceso se relaciona con la calidad de vida. Sin embargo, este tipo de energía, una vertiente es ser generada directamente a través de la energía fotovoltaica, lo cual se genera mediante la conversión directa de radiación de energía solar a energía eléctrica, ¿okay? A través de semiconductores, los cuales pues producen una corriente continua. Tiene algunas características que es, por supuesto, una conversión directa, no necesita de otros procesos, lo cual hace que pues no sume mucho a lo que es la degradación de la energía, ¿no? No tiene partes móviles, es silenciosa, no requiere de otro combustible que la luz solar, es muy confiable, se inició en la tecnología solar y después en la terrestre. No, las celdas solares no contaminan, estando encapsuladas y sus materiales no son solubles. No produce emisiones en su uso, emisiones de CO2, y la energía que genera un módulo de 2 a 3 años en su uso, pues es suficiente para regresar la energía incorporada en lo que es la fabricación, el uso de materias primas, etc. Además de que el silicio es un elemento no tóxico, a diferencia de otras tecnologías que también pues se sitúan en la tecnología fotovoltaica. Esto lo podemos ver, ahí pongo la liga del análisis de ciclo de vida, donde hay muchas referencias al respecto de las características que se dan. Algo importante que cabe bien recalcar es que es una tecnología muy versátil, que se adapta a cualquier situación y a cualquier cambio tecnológico. Podemos hacerlo lo más grande, tan grande como querramos, o tan pequeño como se pueda, ¿no? Donde podemos hacerlo desde la parte exterior de la Tierra hasta pues la parte incluso de una sola persona, cualquier dispositivo, cualquier situación que se utilice como alguna prenda de alguna persona. Bien, para hablar un poquito de la energía fotovoltaica es importante hablar de la celda solar. La celda solar es la unidad básica de la generación fotovoltaica. Obviamente, pues de todo el proceso de energía fotovoltaica, la parte que genera el corazón de todo esto pues, es la celda solar.
¿Qué es la celda solar? Es un fotodiodo muy delgado que tiene una gran área para que esté presente hacia, o esté viendo hacia la radiación solar, y este material está hecho de semiconductores, capaz de absorber la parte más intensa del espectro solar. Aquí muestro algunos otros de la familia de los diodos, que son los rectificadores, los diodos Zener, etcétera, los emisores de luz y obviamente las celdas solares. Como es un fotodiodo, es un dispositivo de una unión que se realiza entre dos semiconductores sensibles a la luz y que se alteran eléctricamente para generar un ánodo y un cátodo. Aquí vemos una imagen donde está el ánodo y el cátodo. Entonces, el esquema de la gráfica de un diodo, en la curva, perdón, en la gráfica de voltaje corriente, pues obviamente es un tipo switch, ¿no? En donde solamente hay corriente cuando supera cierto valor de voltaje y no hay corriente cuando ese voltaje es inferior, ¿no? Entonces, ese es prácticamente su uso. Sin embargo, una celda solar, estando en oscuro, pues es completamente un diodo típico tal cual, que también tiene un determinado voltaje de activación. Pero cuando se radia, aquí vemos, ¿verdad? Cuando se radia la celda solar, este diodo, ¿verdad? Lo que hace es, se le suma una corriente, que es la corriente de iluminación. Y en la gráfica lo que vemos es que la gráfica se baja hacia corrientes negativas, en esta gráfica, de tal manera que, bueno, pues la fuente de corriente, pues se simula a todo lo que bajó la gráfica. ¿Ok? Entonces, este es el símbolo de los fotodiodos, ¿ok? Y aquí podemos ver el dispositivo hecho con lo que le llamamos semiconductor N, que es el negativo, semiconductor P, que es el positivo, que fueron alterados eléctricamente dentro del mismo material silicio. Si hablamos de semiconductores, son distintas las características. Una es que son del grupo de los metaloides de la tabla periódica. Y de todos los metaloides, solamente nos fijamos los del grupo de 4A, lo que significa que tiene 4 electrones de valencia. Esa es una de las características principales. Estos 4 electrones de valencia lo que hace es que generan estructuras cuando se enlazan consigo mismo, estos mismos elementos se enlazan consigo mismo, forman estructuras tetraédricas en su estado más estable. ¿Ok? Esta estructura, por supuesto, aquí la vemos en 2 dimensiones para darnos una idea más general de la situación, ¿ok? Cuando recibe excitación, es tan débil el enlace que determinada energía de la radiación incidente puede romper el enlace generando cargas negativas libres, que son los electrones que formaban el enlace, y que a su vez cuando se libera el electrón, el sistema, ¿verdad? Está tan conformado, está tan bien arreglado que siente la falta de un electrón y lo simulamos con una carga positiva que le llamamos hueco, ¿no? Entonces, le llamamos que genera pares electrón huecos por cada fotón de radiación incidente, ¿ok? Entonces, al recibir excitación externa, pueden generar cargas libres, los cuales ambas dos cargas participan en la conducción del material. Esto es importante, su diagrama de bandas es muy importante que el tamaño que tiene el diagrama de bandas es relativamente pequeño. Aquí vemos un esquema, una gráfica de todos los elementos del grupo 4, digamos, comparados con la separación atómica o el tamaño, digamos, de los átomos, ¿no? En donde vemos que alejados, pues simplemente tenemos estados discretos y que cuando se van conformando, se van generando estas bandas de energía, ¿no? De tal manera que hay una región donde encontramos el silicio y el germanio, que son los únicos que cumplen con las condiciones de tener una energía o una brecha prohibida pequeña, porque después de ahí, bueno, pues ya se genera una brecha de energía más intensa y le da paso a los aislantes, de tal manera que antes de los semiconductores tenemos materiales conductores y después tenemos a los materiales aislantes, ¿no? Aquí en las gráficas son los conductores, semiconductores y aislantes. Y no obstante, su estructura permite introducir impurezas, lo cual esto significa que
la forma, la geometría que tiene, permite que cuando en situaciones térmicas yo pueda estar metiendo impurezas de tal manera que yo puedo cambiar la conductividad del material y formar lo que conocemos como las zonas dopadas para generar el ánodo y el cátodo. Es bien sabido que los semiconductores no solamente pueden ser de un elemento, como lo acabamos de ver, el silicio y el germanio, que son los que cumplen, sino pueden también ser de compuestos de una molécula, ¿sale? Pueden ser binarios, ternarios, etcétera, o un compuesto, ¿sale? Entonces, hay una gran variedad de materiales semiconductores que incluso se pueden generar en el laboratorio para pues el desarrollo de nuevas tecnologías. Si solamente tenemos elementos estructuras de un solo elemento, formamos estructuras tipo diamante, ¿no? O si formamos estructuras de moléculas, le llamamos estructura tipo simple. Lo importante es que cuando el material es dopado, aquí vemos el material, en este caso, por ejemplo, imagínense el silicio, y lo dopamos con exceso de huecos y con exceso de electrones, lo que generamos pues son obviamente regiones altamente cargadas, positiva y negativa, que fueron cargadas con electrones libres y que en la frontera, generan una región neutra, una región que le llamamos intrínseca o de carga espacial. El dopado, por supuesto, se realiza si nosotros tenemos elementos del grupo 4, que son los semiconductores. Si añadimos impurezas del grupo 3, pues vamos a tener la falta de un electrón o un hueco de más. Entonces, por cada átomo de impureza que yo meta a la red, voy a generar una carga libre. Lo mismo sucede con los materiales tipo N. A estos los dopo con elementos del grupo 5, que tienen valencia 5. Estos tienen 5 electrones de valencia. Entonces, al enlazarse con el grupo 4, voy a tener siempre un electrón libre. Entonces, por cada átomo que yo meta en la red, siempre voy a generar un electrón libre. De tal manera que cuando junto la unión, pues obviamente están libres, se buscan y se recombinan en la frontera, generando esta región de agotamiento, que es una zona neutra separada por una parte positiva y por una parte negativa. Es importante hacer énfasis en la parte intrínseca, ya que es en esa zona donde esperamos que se convierta en la zona activa de una celda solar, ya que si generamos las cargas libres en esta zona neutra, se van a ver influenciadas por el voltaje o el campo eléctrico determinado por la parte positiva y por la parte negativa. Un parámetro muy importante de un semiconductor es el gap, que es precisamente el tamaño de esta brecha prohibida que permite que un semiconductor que inicialmente era aislante, en el momento que genera cargas libres, pues es conductor. Pues es el gap, ¿no? Es la energía a partir del cual el material empieza a absorber para generar cargas libres. Aquí vemos un ejemplo de que si el fotón incidente de la radiación es mayor al valor del gap del material, entonces puede generar estas cargas libres, el electrón y el hueco. En cambio, si la energía del fotón es menor a ese gap, pues el fotón simplemente tira su energía a través del movimiento térmico de la estructura, pero no genera cargas libres, ¿no? Entonces es importante conocer precisamente el gap de cada material, ¿no? Aquí vemos 3 tipos de materiales. Por ejemplo, está el silicio y el valor del gap del silicio es 1.1, lo cual significa que a partir de 1.1 electronvolts de fotones que con esa energía, el material empieza a absorber. Si tenemos energía incidente en menores de ese valor, pues simplemente atraviesa la estructura, ¿no? Aquí el galio, que tiene 1.43 de gap, y el aluminio galio arsénico, que tiene 1.7 electronvolts, ¿no? Esto es importante porque una vez que conocemos el espectro de emisión del Sol, que es la irradiancia espectral, es decir, cómo emite el Sol por cada longitud de onda, el Sol emite pues con este espectro, ¿ok? Este espectro está ya obtenido a nivel de la Tierra, es decir,
a la superficie terrestre, y todas las moléculas que componen a la atmósfera, pues ya absorbieron parte de la radiación. Entonces aquí se ven estas mordidillas que dan los elementos que están suspendidos, ¿no? Entonces al final tenemos este espectro de emisión de radiación. Entonces las celdas solares van a aprovechar solamente la parte del visible. Aquí lo marco con unas líneas rojas, indicando que esa es solamente la región del visible, que es la más intensa del espectro de radiación. Del lado izquierdo podemos ver el infrarrojo y del lado derecho el ultravioleta. Esta escala está en longitudes de onda. Aquí abajo le puse yo una escala de electron volts para que tengamos alguna referencia. Y entonces aquí tenemos algunos materiales que localizan su gap en determinada zona. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el silicio, aquí está el silicio, entonces el silicio tiene este gap, lo cual significa que toda la energía de aquí a acá es la energía que va a estar absorbiendo, y que la energía de aquí hacia la izquierda es la energía que pues no le sirve, es energía perdida porque no es altamente probable que genere estas cargas libres dentro del material. Entonces, digamos, vamos a estar trabajando con esta región del espectro de radiación. ¿Ok? Entonces aquí les pongo una animación en donde podemos ver que tanto el ultravioleta que está a este lado como el infrarrojo que genera el espectro de radiación, pues no son útiles para la conversión, para la generación de cargas dentro de un semiconductor, nada más el espectro visible. Otro parámetro importante pues es el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción indica hasta dónde puede penetrar un fotón dentro de un material, lo cual es importante porque puede definir el espesor de un material. Es decir, si un material tiene un bajo coeficiente de absorción, quiere decir que el material absorbe mal, y si el material es muy, muy delgado, pues entonces va a ser completamente transparente y ninguna, esa radiación pues no va a penetrar dentro de la estructura y mucho menos va a generar cargas libres. En cambio, si el material tiene un índice de absorción muy alto, pues quiere decir que va a empezar a absorber desde la superficie. ¿Okay? Y entonces nosotros lo que queremos es que en la parte intermedia, ¿se acuerdan que era la parte en donde generamos la región de carga espacial? En esta región se generen las cargas libres, lo cual no me interesa que en la región de arriba se generen las cargas ni en la región de abajo. Por lo tanto, tengo que hacer que el dispositivo, la celda solar, en la parte superior, se genere una estructura que le llamamos ventana, que sea muy delgada para que toda la radiación logre penetrar y llegue hasta la parte del absorbedor. Y estos son algunos de los requisitos indispensables, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que para el silicio, que es la gráfica roja, toda la radiación logre penetrar y llegue hasta el inverso de la longitud de onda nos indica la longitud de penetración. Aquí tenemos la longitud de penetración del fotón dentro del material. Entonces significa que, por ejemplo, radiación azul más o menos anda por acá, que tiene 0.4 micras, se absorbe en la superficie. Aquí vemos que la longitud de penetración es 10 a la menos 1, estamos hablando que casi es en la superficie. Sin embargo, el rojo, ¿verdad?, alcanza a absorberse más profundamente dentro del material, unas decenas de micras, ahí vemos más o menos, ¿ok? Lo cual, pues, esto nos da idea de que el espesor es muy, muy importante, ya que el coeficiente de absorción, pues, depende no solamente del gap que tenga el material, sino también del espesor de este material a través de la longitud de penetración de la cual está siendo absorbido la radiación. ¿Ok? Es por eso que cuando utilizamos o se han visto celdas monocristalinas de silicio, se tornan medio azulosas, y esto es porque el azul se está reflejando casi en la superficie, se pierde mucho por reflexión y entonces pues, es lo que alcanzamos a notar en la superficie. El funcionamiento básico de una celda solar. Ya que conocemos el requisito del material, recuerden que en la parte intermedia se genera esta parte neutra, que es la zona de carga espacial, ¿okay? Y que
pues se genera intrínseca al material una vez que es dopado tipo N y tipo P. Entonces, de las funciones es la generación de los pares portadores de carga en la región neutra de los fotones absorbidos. Aquí está en la imagen, ¿no? Aquí está en la frontera. Acuérdense que necesitamos que un material sea delgado para que sea transparente, el otro material sea absorbente para que alcance a aprovechar, a generar esos pares. Una vez que se genera este par, son separados gracias al voltaje intrínseco debido al dopado N y P, haciendo que el electrón se vaya hacia un electrodo y el hueco camine hacia el otro electrodo. Entonces, mientras el electrón va recorriendo todo el circuito exterior para dejar su energía cinética en la carga, convertida en electricidad y regresar, en ese mismo tiempo el hueco tiene que recorrer dentro del material todo el espesor para regar y recombinarse en la parte inferior, ¿no? Entonces, obviamente, pues el recorrido del electrón en el circuito externo hace que disipe la energía en la carga para retornar al electrodo contrario. Y obviamente, pues la parte interesante, pues es la recombinación de estos portadores recolectados en la parte posterior. De tal manera que, obviamente, pues en corriente directa, la potencia generada, pues es el producto de la corriente y el voltaje. El voltaje, pues es generado por el dopado de los materiales y la corriente, por supuesto, pues es por la generación y movimiento de cargas en todo el electrón. De los requisitos optoelectrónicos de una celda solar son dos, son ópticos y de transporte o eléctricos. De los requisitos ópticos, hay que garantizar que la radiación absorba fotones que inciden, de todos los fotones que inciden, que absorba los que son de mayor o igual energía del gap, para que logren generar estas cargas libres en la parte intrínseca. Entonces necesitamos pues que prácticamente la parte superior, como habíamos visto, pues sea transparente, la parte intermedia sea absorbente, pero la parte de abajo, la parte final, pues que sea reflejante, de tal manera que si hay fotones que logran penetrar y por los espesores atraviesan, pues aquí necesitamos una capa reflejante para que regresen y hacer un poquito más eficiente la situación. Obviamente, pues, ¿qué es las pérdidas que generan los requisitos ópticos? Pues las superficies reflejantes, ¿verdad? Que estamos hablando de los buses y los dedos metálicos de la celda solar que están en la parte superior, ¿okay? Estamos hablando también de los espesores, ya sabemos que depende mucho del tipo de espesor que tenga el material, del gap, otros parámetros, ¿no? Que impiden la absorción de los fotones dentro del material. De los requisitos de transporte, una vez que ya fueron generados los pares electrón hueco, hay que garantizar, acuérdense, que una carga se vaya a un electrodo, la otra carga se vaya al otro electrodo, ¿ok? Y que se recombinen en la parte final antes que hasta que se recombine en la parte final, pero sin emitir calor. Esta parte es muy importante, ¿ok? Ya que pues los pares son metaestables, estas cargas que se generan son metaestables y solo existen hasta que se recombinen. Si encuentran una zona de recombinación, por ejemplo, si se genera, imagínense en su camino el hueco genera, ve por ahí una carga negativa, pues lo ve como centro de recombinación y ahí pierde la energía que se generó a través del fotón y entonces esto no aporta a la generación de potencia eléctrica del dispositivo. ¿Cuáles son esas zonas de alta recombinación? Son todas las interfaces. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, las uniones, los límites del material, en donde todo el límite del material pues termina en enlaces, lo cual todo esto pues son generados por electrones y pueden ser zonas de alta recombinación. Las fronteras de grano, si el material está compuesto por distintas arreglos atómicos, pues las fronteras también son zonas de alta recombinación, obviamente las uniones, que son las fronteras entre un material a otro, los defectos estructurales, etc. Son situaciones en donde las cargas
pueden recombinarse antes de llegar al electrodo inferior. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la región activa, aquí vemos la figura, la región activa sea lo suficientemente gruesa para permitir que dentro de esta zona pues se genere la generación de pares. La zona superior, la zona N, pues sea delgadita y de tal manera que hagamos que la zona intrínseca se coloque cerca de la parte superior de la estructura para que todos los fotones que logren atravesar, pues logren y pierdan su energía en esta zona y se pueda aprovechar la energía de los, pues, fotogenerada. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de espesores, hablamos aproximadamente de estructuras de 200 micras. Acuérdense que aquí este es un espesor, digamos, condicionado por el coeficiente de absorción. Entonces, en la parte superior, pues estructuras más delgadas, esta parte no hay ningún problema, pero obviamente, pues, de materiales que sean transparentes a todo el espectro de radiación solar, ¿no? Esto, las estructuras que le llaman de primera generación, hace referencia a dispositivos de gran espesor y libres de impurezas y defectos estructurales, es decir, silicio altamente cristalino, en el cual pues se eviten todo el tipo de centros de recombinación como los que comentamos anteriormente. Todos los defectos que podamos encontrar en la estructura son centros de recombinación. Entonces, ¿qué se quiere? Pues se quiere materiales completamente de un espesor considerablemente grande, 200 micras aproximadamente, y que la estructura sea un arreglo atómico bien conformado para que no genere centros de recombinación. Entonces, estas dos condiciones son las que caracterizan a los dispositivos de primera generación. Entonces, aquí tenemos estos dispositivos de primera generación, que son los que dominan actualmente el mercado, son el monocristalino y el policristalino. En el monocristalino llevamos, es una técnica que lleva al silicio desde la parte gaseosa hasta irse condensando a la parte sólida, en hornos, por supuesto, pues de muy alta temperatura, por mucho tiempo muy prolongado, de tal manera que los átomos empiecen a buscar sus estados de mínima energía y de esa manera, pues arreglar, llegar a tener estos lingotes, ¿no? Este es el proceso llamado Czochralski, en donde pues vemos cómo se va conformando, se va formando este lingote, ¿ok? El silicio monocristalino, como ya lo comentamos, pues es un poco, tiene un aspecto azul, ¿verdad? Homogéneo. Ya vimos por qué, porque el azul es el que alcanza apenas a la superficie, mucho de él se va y por supuesto lo refleja, ¿no? Pero es homogéneo. Ahora, si hablamos de estructuras que también dominan el mercado, son las estructuras de policristalino. Estas estructuras no son procesos ya muy costosos, abaratan los costos, pero por supuesto que ya sabemos que las fronteras de grano son centros de recombinación, lo cual hace que la eficiencia de los módulos policristalinos se vea un poco menor a la de los monocristalinos. Y el aspecto que tiene, pues es, obviamente se ven los cristales, ¿verdad? Las secciones de los cristales, no se ve una situación homogénea, esparcidos en toda la estructura. Entonces, estos son de la primera generación los que dominan el mercado actualmente, el mercado fotovoltaico, monocristalino y policristalino. Los parámetros eléctricos de una celda solar. Es importante mencionar que para determinar los parámetros, estas mediciones se realizan a situaciones estándar, que es espectro de AM15, radiación de 1 kilowatt sobre metro cuadrado y temperatura de 300 Kelvin. Con estas condiciones se empiezan a obtener las caracterizaciones de las celdas solares. La caracterización es muy sencilla, simplemente es caracterizarla en condiciones sin carga cuando da una corriente máxima, cuando lo ponemos en cortocircuito,
cortocircuito, o un voltaje máximo cuando lo ponemos en circuito abierto. Y esto me daría los dos extremos de una curva que la obtendría colocando una resistencia. Entonces imagínense como si pudiera localizar una resistencia ideal que yo la pudiera modificar desde infinito hasta cero, de tal manera que tocando infinito y cero me podría dar los dos extremos y en todo el recorrido pues me puede dar la curva característica de la celda solar. De tal manera que cuando llega a un punto en donde el teorema de máxima transferencia de potencia de electrónica indica que cuando se igualan la resistencia del módulo con la resistencia de la carga, hay una transferencia de potencia máxima. Este punto pues me lo va a reflejar exactamente en el extremo de la curva. ¿Ok? De tal manera que un fabricante de celdas solares, cuando las caracteriza, pues obtiene sus 5 parámetros, que es la corriente de cortocircuito, que es la condición cuando el voltaje es cero, es la corriente máxima, el voltaje de circuito abierto, que es la condición cuando la corriente es cero, la corriente de máxima potencia, que vendría siendo la componente de la corriente de la potencia máxima, el voltaje de máxima potencia, la otra componente, y obviamente el producto de la máxima potencia. Muchos se sabe de la calidad de la celda a través del factor de llenado, que es una comparación entre las componentes de la situación de la celda solar estando sin carga a estando con carga, de tal manera que estando sin carga, acuérdense que me genera el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, generando un rectángulo por arriba de la curva. Y esto lo comparo con el rectángulo ya con la carga, definido por supuesto por las componentes de la potencia máxima. Esta comparación, aquí la ponemos, le llamamos el factor de llenado. De tal manera que cualquier forma, digamos, diferente de la curva característica impacta directamente en el factor de llenado. Y para tener la eficiencia, obviamente, pues hay que obtener las mediciones con, en situaciones de calibración a condiciones SST, lo cual cuando radiamos con esta energía, con 1 kilowatt sobre metro cuadrado en la celda solar, tenemos la potencia máxima y obviamente pues las pérdidas, ¿no? Y la comparación de la potencia máxima, ¿verdad?, dividida entre la radiación incidente multiplicada por el área de la celda, nos da el factor de eficiencia, ¿verdad?, y que regularmente se expresa en porcentaje. ¿Ok? Si hablamos de las eficiencias, se define el límite de eficiencia Shockley-Queisser, que es aproximadamente, dice que el máximo límite es 34%, o sea que este límite indica que no hay celdas solares con una eficiencia mayor a ese porcentaje, ¿no? Y la principal pérdida para que baje la eficiencia es precisamente a toda la radiación esparcida que viene del Sol, ¿no? Acuérdense que la única energía que puede generar la celda solar son de los fotones que inciden mayores o iguales al gap, pero esto, digamos, también está limitado, ¿ok? Porque de todo el espectro se pierde, por supuesto, todo lo que ya habíamos visto, de todo el espectro se pierde una parte, entonces esa parte se analiza en el límite de eficiencia, ¿ok? Y la otra es que si nos enfocamos directamente a los fotones que son mayores o iguales al gap, estaríamos hablando de esta zona, ¿ok? Pero por supuesto que si es mucho mayor al gap del material, si el fotón es mucho más, tiene mayor energía, pues entonces genera los pares, pero los genera altamente energéticos. Y en su proceso, pues el material cuando se recombina, pues va tirando esa energía en forma de calor, lo cual ese calor, todo el calor que genera, no es aprovechado por el material semiconductor, ¿ok? De tal manera que, por supuesto, si nos fijamos en el silicio, pues el silicio no utiliza toda la parte izquierda del espectro, pero además no utiliza toda la parte superior. Y en este caso estamos hablando que solamente la parte roja es lo único que aprovecha la
energía fotovoltaica. De este límite teórico podemos ver cómo se obtiene un cálculo de eficiencias máximas dependiendo del gap del material, ¿no? En el caso del silicio, pues anda aproximadamente de 1.1 el gap, por lo tanto, ¿verdad? Llegamos a 30-31% de eficiencia, ¿no? de silicio cristalino. Entonces, este límite, pues por supuesto, nos está limitando bastante la eficiencia de una celda solar. Sin embargo, no solamente las características del espectro son las que limitan la eficiencia, muchas son las pérdidas optoelectrónicas de la misma estructura. Los principales factores de las pérdidas que se tienen, ¿ok? Hablamos de pérdidas térmicas, pérdidas ómicas, pérdidas por recombinación, pérdidas ópticas y en gran mayoría pérdidas cuánticas. ¿Qué se busca? Pues para eficientar la eficiencia, perdón, para maximizar la eficiencia, se busca primero, ya sabemos, maximizar la absorción de la radiación incidente. Si buscamos materiales que tengan un coeficiente de absorción más grande, más espeso hasta ahorita, vemos que son los que pueden maximizar. Aumento de la colección de portadores generados en la unión, es decir, que garantizar que todos los fotones que inciden dentro de la estructura, todos y cada uno sí generen pares electrón hueco y que no tengan exceso de energía. Reducción al mínimo los centros de recombinaciones, o sea, todos los defectos en donde una vez que se generan estos pares electrón hueco, no pierden su energía con recombinaciones, digamos, anticipadas, ¿no? Extracción de la corriente de las olas sin pérdidas resistivas. En todo el desarrollo de la estructura puede haber resistencias implícitas que pueda hacer que por ahí tire, por efecto Joule, tire la energía y esto también reduzca la eficiencia. ¿Ok? Sin embargo, como vimos, pues las pérdidas cuánticas son el principal motivo de la pérdida de eficiencia en las celdas solares. ¿Cuáles han sido actualmente las técnicas para reducir las pérdidas ópticas? Ok. Se ha evolucionado en el mallado, en los buses y los dedos que antes de las celdas solares que teníamos para recolectar cargas, pues han estado adelgazándose, incluso se han estado enterrando, en el cual, bueno, pues es una tecnología también igual muy importante porque pues hay que tener cuidado de no generar pues dispositivos indeseados, ¿verdad? Garantizar buenos depósitos de los metales en superficies tan angostas, ¿no? Entonces, esto también ayuda a que no haya mucha pérdida óptica por reflexión en el material. Acuérdense que los conductores pues son muy reflectivos, entonces eso hace que pues mucho de la radiación incidente se quede ahí y se pierda. Uso de recubrimientos antirreflejantes en la superficie superior. Si buscamos materiales, buscamos depósito de películas que sean antirreflejantes, lo que hacemos es que garantizamos la absorción. Si el material por sí solo refleja, pues con estas películas pues podemos garantizar que descomponemos a lo mejor la radiación incidente para garantizar que incida dentro de la región activa, que es lo que queremos. Como ya lo vimos, pues el espesor, ¿verdad? Si tenemos un mayor espesor, pues vamos a garantizar que el fotón que incida tenga más espacio para la generación de cargas. ¿Sí? Y una técnica que es para igual reducir las reflexiones, que es un proceso de texturizado. En el proceso de texturizado, lo que hacen es aprovechar el arreglo organizado del silicio para hacer un grabado químico y exponer los planos del cristal, de tal manera que se forman estas estructuras como de pirámides. Esta estructura piramidal que lo que hace es precisamente estar casi en contacto con la región activa y el fotón pues tiene como un atrapamiento ahí. Entonces aquí vemos unas estructuras que tienen pirámides invertidas y entonces esta situación hace que el cómo vemos las celdas
azul, pues cambien de tono. Otro es un depósito inferior en la capa reflejante, es decir, que hasta abajo, ¿verdad? Como hemos comentado, abajo de la estructura, pongamos ahora una capa reflejante para aquellos fotones que cuando inciden, ¿verdad? Si el material es muy delgado y los fotones quieren atravesar el material, pues se encuentren con una región reflejante y vuelvan a la parte activa, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura como penetran algunos fotones y se están reflejando en el piso, que es la capa reflejante, para permanecer más en la capa activa, y esto hace que incremente la probabilidad de recolección. Las técnicas para reducir las recombinaciones anticipadas, acuérdense que lo que queremos es que dure el tiempo de vida de la carga mientras el electrón va al circuito exterior, el hueco tiene que recorrer hasta llegar al fondo y recolectarse, recombinarse en la parte inferior. Sin embargo, si nos encontramos con defectos, pues esto ya son pérdidas. ¿Okay? ¿Qué se hace? Se hacen depósitos de dieléctricos en la parte superior. Lo que se hace es que pasivan la superficie. O sea, acuérdense que una zona, una frontera, digamos, de un material, pues termina en electrones. Entonces, lo que se hace es depositar una capa que esos enlaces, ¿verdad? Los satisfagan y de esa manera se nulifique, se neutralicen, de tal manera que no generen zonas de altas recombinaciones. Esto es el papel de estas capas pasivantes para reducir ese tipo de recombinaciones. Otras son zonas altamente dopadas, aquí vemos, ¿verdad? Que le ponemos en el electrodo, o sea, cerca de los contactos, le ponemos zonas altamente dopadas. Esta zona dopada permite repeler cargas indeseadas que también pueden fungir como centros de recombinación. Pues imagínate que una vez que se genera el par del electrón hueco, el electrón tiene que caminar hacia el electrodo. Si se encuentra un hueco, pues ahí se recombina y es una recombinación anticipada. Entonces, genera un campo eléctrico local que repele los huecos y permite que el electrón pues pase y además pues tenga un poquito más de compatibilidad con el metal, que por supuesto tiene exceso de electrones. Y lo mismo sucede en la capa de abajo. Entonces la capa de abajo, además de que habíamos visto que necesita reflexiones, también necesitamos una zona altamente dopada que haga el mismo papel, pero para la zona contraria. Acuérdate que los huecos son los que ahora caminan hacia el electrodo inferior, y si se encuentran electrones o cargas negativas en su camino, pues se recombinan anticipadamente. Entonces, con este campo eléctrico se repelen esos electrones y permiten que los huecos pasen y le permitan la recombinación que sí es deseada. Le llaman backside fire. Respecto a las pérdidas óhmicas y térmicas, la celda, como habíamos visto, que es el diodo con una fuente simulando la radiación, se modela con una resistencia en serie y otra resistencia en paralelo. La resistencia en serie representa las caídas por los contactos óhmicos, es decir, todo el contacto entre un material y otro material me genera un contacto óhmico, y eso, por supuesto, da caídas de voltaje. Además de cableado, metal, etcétera, son también contactos óhmicos que por efecto Joule permiten tirar como la energía en forma de calor, obviamente pues haciendo caídas de voltaje. Y la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo pues, representa fugas de corriente. Entonces, aquí vemos que está en paralelo, y esta resistencia es debido precisamente a esas recombinaciones anticipadas que inicialmente yo contaba para que generaran la energía del dispositivo. Pues si encuentro esas recombinaciones, por supuesto que esas son situaciones que hacen que la corriente caiga. Entonces se simula con una resistencia en paralelo. Si queremos una situación ideal, pues queremos que la resistencia en serie se haga cero, o sea que los contactos óhmicos se minimicen,
y que la resistencia en paralelo, pues por supuesto, se haga infinita, es decir, que haya menos pérdidas de corriente. Y de esa manera, pues generamos el modelo ideal. Entonces, estas son en mayoría las pérdidas óhmicas y térmicas, ¿no? Estas dos resistencias dentro de la estructura, dentro de la curva característica de una celda solar, pues son precisamente, se modelan estando cerca de la corriente de cortocircuito y del voltaje de circuito abierto. Por lo tanto, el valor de estos impacta directamente en el factor de llenado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere también? Pues disminuir en lo posible la resistencia en serie y aumentar la resistencia en paralelo de este modelo. Para hacer ese tipo para evitar ese tipo de resistencias, hay distintas técnicas que son variantes de estructuras o variantes de materiales, ¿no? Le llamamos estructuras homounión a cuando tenemos que ambos materiales, el tipo N y el tipo P, sean del mismo material, tienen una situación más compatible y el contacto óhmico, por supuesto, es menor, lo cual tienen precisamente por la compatibilidad que tienen. A esto le llamamos homouniones. Le llamamos heterouniones a cuando el material tipo N es otro material distinto del material que fue tipo P. Por ejemplo, si este es silicio, pues aquí va a ser algún otro tipo de material que puede ser incluso por el mismo silicio, pero en amorfo, lo cual impacta directamente en esa unión a través de los contactos óhmicos. De barrera Schottky, aquí en vez de tener un semiconductor dopado, pues se utiliza el mismo metal como el semiconductor tipo N, ¿no? Este es un dispositivo que le llaman barrera Schottky y que es más adaptado a los contactos, pero no tan adaptado al semiconductor, ¿no? Y la estructura tipo PIN, en donde la estructura tipo PIN tenemos ahora materiales ya más delgados, tipo P, tipo N, pero en medio tenemos una estructura intrínseca que la exageramos. Acuérdense que en la parte intermedia se genera esta zona de neutra, región de carga espacial, que se intensifica si metemos un material neutro allá, en la parte intermedia, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos una estructura tipo PIN. Aquí vemos un esquema, ¿no? Y otra vez, para facilitar el transporte de electrones, se utilizan también óxidos conductores transparentes, ¿no? Unas películas que se colocan en la parte superior, ¿vale? Y que son materiales que son conductores, pero que son transparentes. Entonces, puede ayudarme a generar el electrodo sin necesidad de utilizar pues metales. Las estructuras que con todos estos detalles que se han analizado en el paso del tiempo, las estructuras que se han generado son estas dos. En una ya tenemos la situación del dopado inferior, del efecto del campo inferior, las estructuras piramidales. Se ha manejado tecnología para incrementar o para desarrollar dedos y buses sobre la estructura, de tal manera que no impacten demasiado al propio material con sondeados locales, ¿vale? Entonces, pues una es la tipo PER, que por sus siglas en inglés, pues habla de el back surface, ¿no? El campo trasero, ¿ok? La otra estructura es la tipo HIT. La tipo HIT lo que hace es una heterounión, ¿sale? Es decir, aquí ya utilizamos distintos materiales, ¿okay? En los cuales son compatibles, los espesores son ya menores y utilizamos cada vez menos material. Y la estructura, pues aprovecha para tener la misma estructura por arriba, aprovechar la parte N para la estructura, la misma estructura por la parte inferior, y lo que le da pauta o lo que le da pie a utilizar configuraciones bifaciales, ¿no? Para módulos bifaciales. El hecho de desarrollar tecnologías cada vez más delgadas le da paso a la segunda generación de celdas solares, que son precisamente utilizar estructuras cada vez más delgadas, el gasto de menos material y además los procesos que eran excesivamente costosos, pues ya van siendo cada vez más económicos.
Esta segunda generación tiene mayor eficiencia de recolección de portadores, una absorción óptica mayor, el uso de distintos materiales completamente distintos, todo esto en procesos que son mucho más económicos. Entonces, de aquí podemos encontrar ya una gran gama. Ya, acuérdense que la primera generación ahorita abarca el mercado fotovoltaico. Esto es desarrollo que se está apenas innovando, que son ya distintos materiales ya muy delgados, que se obtienen con técnicas pues ya más económicas, lo cual que también mismo proceso resulta ser económico debido a que ya no se utilizan situaciones de hornos, por ejemplo, como el proceso Czochralski, por tiempos muy prolongados, ¿no? En donde el silicio se tiene que pasar desde su estado gaseoso, pasando por todos los estados, hasta su estado puramente cristalino. Aquí ya las técnicas son distintas. ¿Cuáles son? Pues ya van siendo técnicas que utilizan ya procesos químicos y físicos para hacer depósito en situaciones delgadas, es decir, a películas delgadas, ¿no? Entonces, anteriormente, pues si hablamos de un mismo arreglo, hablamos del proceso Czochralski, que es el que les comento, es pasar a hacer lingotes y generar las celdas solares para obtener el silicio cristalino. Si hablamos de celdas multicristalinas o policristalinas, pues ya se hacen moldes que pues ya son más económicos, ya no son tan exigentes en la purificación, etc., ¿no? Situaciones de vapor, de depósito, cuando hablamos ya de estructuras de fronteras cada vez más pequeñas, ya se pueden hacer en estructuras de depósito, lo cual pues hace que sean económicamente mucho menores debido a los procesos y debido a la parte del gasto energético a través de la temperatura. Entonces, con esto pues ya generamos estructuras pasando de 200 micras, ¿se acuerdan? Más o menos 150 a 200 micras de espesor, pues pasamos ya a estructuras de décimas de micras, ya en donde era la parte intrínseca, la parte más, digamos, espesa. Entonces, generamos estructuras tipo PIN ya muy delgadas, con estructuras ya que garantizan las mismas características del silicio cristalino, pero ya con mucho menos material. Entonces, aquí vemos una estructura tipo PIN, en donde igual la radiación penetra, llega a la parte intrínseca, que es la parte activa. Esto permite, como ya es muy delgado, pues permite hacer lo que le llamamos multiunión. Es decir, que podemos generar dispositivos y se acuerdan de la parte que no se aprovecha del espectro y que hace que la eficiencia no aumente, pues con este tipo de estructuras ya estamos abarcando un poco más la región del espectro, ¿no? Si utilizamos distintas estructuras, una a cada, con un gap completamente diferente, ¿sale? Pero que sea, que compense, ¿no? Es decir, que una parte absorba a una región, otro material absorba a la otra, etc., ¿no? Entonces ya vemos estructuras de multiunión. Aquí tenemos una celda hecha con 3 dispositivos y cada dispositivo absorbe ciertas regiones del espectro, garantizando, por supuesto, una mayor absorción en el material, ¿no? Aquí hablamos de las estructuras tipo tándem, en donde pues hablamos de las distintas celdas, la de hasta arriba, la de la parte de medio y la de la parte de abajo, y cada una de ellas absorbe ya una región distinta. Entonces ya esto permite que la eficiencia se vaya incrementando, ¿verdad? Y que rompamos este límite que se había impuesto de eficiencia. ¿Okay? Con eso vamos a las estructuras de tercera generación. En las estructuras de tercera generación, estas estructuras ya buscan dispositivos que excedan el límite termodinámico, ¿no? Sin elevar los costos. Entonces aquí el profesor Green genera esta gráfica en donde compara las de primera, segunda y tercera generación, en donde pues el mercado actualmente está
lleno de estructuras de primera generación, en donde tenemos el límite presente, que ya habíamos visto, el de Short Division, las de segunda generación, que van siendo películas menos costosas y van aumentando su eficiencia con todas las características que hemos analizado, las pérdidas ópticas, ómicas, térmicas, etcétera, ¿ok? Y las de tercera generación. Las de primera generación ya sabemos que se caracterizan por capas gruesas de silicio, libres de impureza o de defectos estructurales, lo cual lleva un alto costo al purificar estos materiales. Las de segunda generación, tecnología de películas delgadas con técnicas económicas en su producción, lo cual hace que abarate. Y las de tercera generación busca dispositivos capaces de exceder la eficiencia térmica sin elevar pues los costos de elaboración. Para lograr esa parte, pues les recuerdo una lámina en donde veíamos que muchas de las pérdidas son cuánticas y esta es la parte que se aprovecha. Hablamos, por supuesto, de explotar lo que es las estructuras en tamaño ¿no? Lo que es la nanotecnología. ¿Okay? ¿Qué sucede con la nanotecnología? Pues que el mismo material llevado a escalas muy pequeñas cambia sus propiedades, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la temperatura de fusión de cierto material y que como con el tamaño de grano de ese material, esa temperatura es completamente diferente, ¿no? Ya se funde a temperaturas completamente diferentes a si la tenemos, digamos, en grande. Otra de las propiedades es, por supuesto, la tonalidad que toma, ¿no? Si tenemos una solución con partículas de oro y esas partículas de oro en las mismas proporciones se van incrementando de tamaño, le va cambiando de tonalidad, ¿no? Esto significa que esta tecnología lo que hace es aprovechar los efectos de superficie por encima de los efectos de volumen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un material, ¿sale? Tenemos gran volumen, pero poca superficie. Si lo partimos en dos, vamos aumentando la superficie, ¿ah? Manteniendo el volumen. Si lo partimos en más, vamos agrandando cada vez más la superficie. De tal manera que en algún proceso donde se aproveche los efectos de superficie, pues entonces cambie completamente las características, ¿no? De aplicaciones, pues son bastantes. Tenemos aplicaciones médicas, aplicaciones tecnológicas, aplicaciones industriales, un sinfín de aplicaciones de la nanotecnología. Y por supuesto, pues aquí también, ¿verdad? Si para nosotros la parte, digamos, superficial, porque son materiales con gran área de incidencia, pues la parte pues de incrementar la superficie, pues se va a ver impactada en la eficiencia de las celdas solares. Un resultado del manejo de la nanotecnología, pues son las celdas translúcidas sensibilizadas, que son las famosas celdas tipo Grätzel. Estas celdas lo que hacen es utilizar una estructura nanoporosa, que es donde se generan, donde guarda los electrones y que estos electrones pues, pueden hacer su proceso a través de estos nanoporos. ¿Okay? Y obviamente pues utilizan una capa sensibilizadora que la que hace precisamente que le dé cierta tonalidad a la estructura y que obviamente pues tenga las características de una celda común y corriente, ¿no? Entonces estas celdas regularmente también se pueden producir con pues, situaciones orgánicas, etc., ¿no? Entonces, los electrones fotoexcitados se inyectan en las nanopartículas de óxido de titanio y se mueven hasta el contacto posterior, que es con un óxido transparente, y la molécula sensibilizadora de colorante permanece cargada positivamente. El contacto frontal está conectado eléctricamente a la tinta a través de un electrolito. Esta tecnología pues lleva poco de eficiencia, sin embargo pues se está estudiando incrementar la eficiencia. La otra estructura es la perovskita, que es un híbrido entre materiales orgánicos e inorgánicos. Entonces estas estructuras pues lo que hacen es una celda híbrida que también, ¿verdad? Por situaciones de
arreglos donde se generan grandes túneles, vamos a llamarlo así, ¿no? A través del material, pues permite incrementar la parte de transporte de cargas dentro de los materiales, ¿no? Entonces estas celdas también han tenido un brincos bastante considerables, iniciando del 3% en el 2006 a del 2016 el 20%, y que si las utilizamos en las celdas tipo tándem, que ya hemos visto, pues prometen tener alta eficiencia, que es esto, ¿no? Entonces, estas son combinaciones de las celdas que le llaman celdas tipo SIX, que son a partir de calcogenuros, que también estas celdas de calcogenuros, digamos, son una alternativa para las de cadmio-telurio, que el cadmio-telurio es un material tóxico. Entonces, estas celdas hacen un híbrido aprovechando las celdas SIX, las celdas perovskita y la estructura tipo en tándem, lo cual, por supuesto, pues ha prometido grandes eficiencias. Las celdas de nanotubos, este tipo de celdas, como les comento, incrementan la superficie con nanotubos, de tal manera que el mismo nanotubo es la propia celda solar. Entonces tenemos distintas conformaciones de celdas solares en un nanotubo, y en estos nanotubos pueden ser flexibles, ¿verdad? Pueden doblarse, etcétera, y pueden incluso estar separados para generar pues, potencia eléctrica. Las síntesis de películas nanoestructuradas pues son distintos procesos los que llevan a cabo. La generación es por nucleación, son reacciones que van haciendo crecer el tamaño de grano, de tal manera que lo podemos, depende del sistema, lo podemos detener a un distinto tamaño antes de que el tamaño de grano crezca y conforme ya una estructura ya cristalina. Entonces ya las distintas variantes pues permiten la tecnología de celdas nanoestructuradas. Hasta aquí vemos algunas técnicas en las cuales se obtienen este tipo de celdas. Y ya me están diciendo que ya me prolongué, voy a avanzar un poquito. Otro tipo de técnicas para la generación son las técnicas CVD, que son reactores de plasmas, químicos de depósito, donde hay una gran variedad, vapor químico ambiente a baja presión y asistido por plasma, en los cuales pues tienen ventajas y desventajas. Estas son las técnicas que regularmente se utilizan mucho para las celdas o para los materiales nanoestructurados, al menos para aplicaciones fotovoltaicas. Y obviamente pues las PCVD, que son las asistidos por plasma, que utilizan determinados gases para la generación de estas estructuras. La idea es que en un reactor se deposite un material con plasma sin romper vacío, porque el vacío permite que se generen capas de depósito y que haga recombinaciones indeseadas. Sin romper vacío, pase a la siguiente cámara para el segundo depósito, pase a la siguiente cámara para el siguiente depósito, y así hasta terminar con una estructura. Entonces, por adentro entra el sustrato solito, y por afuera ya sale la estructura, ¿no? Esa es alguna de las ventajas que tiene esta tecnología, que es precisamente el asistido por plasma, ¿no? En donde se ha analizado que cambiando los parámetros de crecimiento del plasma, podemos encontrar distintas conformaciones, pasando desde microcristalino completamente hasta situaciones amorfas, y obviamente en su camino, pues por todas las variantes nanoestructurales que se puedan. Entonces, cambiando las presiones, las diluciones, las potencias, etcétera, podemos encontrar distintos materiales que se puedan conformar para una estructura. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, en particular,
mi tesis doctoral fue precisamente la generación de lo que es el silicio polimorfo. Este silicio aprovecha las ventajas del silicio amorfo y las ventajas del silicio cristalino con la ayuda de la nanotecnología. Significa que teniendo un silicio completamente amorfo, podemos depositar nanopartículas de silicio cristalino, ¿no? Aquí se ve una estructura, cómo se va generando el paso de esas nanoestructuras y todo, por supuesto, analizando las condiciones de los parámetros de crecimiento, ¿no? Aquí vemos una imagen, cómo se ve ya en microscopía y un análisis de difracción que nos indica que las zonas que estamos viendo ahí ya son cristales. Lo que estamos haciendo básicamente es aprovechar esta tecnología al modelo del confinamiento cuántico, que dice que nosotros podemos cambiar el gap de un material dependiendo del tamaño que tenga la estructura dentro de perdón, del tamaño de que tenga el grano dentro de la estructura. Lo que buscamos que es, pues, una celda que con distintas, diferentes densidades y diferentes tamaños promedios podamos cambiar sus propiedades ópticas, pasando desde materiales transparentes hasta materiales completamente reflejantes. A través de una tesis doctoral, en conjunto, ¿verdad?, con el Instituto de Investigaciones en Materiales, se está desarrollando precisamente un prototipo de esta celda, donde pues ya se han tenido resultados de todos los procesos. Aquí se muestra, ¿verdad?, la parte de la generación de estas estructuras piramidales, ¿no? Los contactos que el análisis de los contactos que hemos alcanzado en el laboratorio, etcétera. Pues esto es trabajo que todavía está en desarrollo a través de la tesis de doctorado de un estudiante. Otra de las cosas que estamos haciendo es aprovechando que tenemos tratamientos texturizados, como lo acabamos de ver. Sin embargo, en películas delgadas esto no es posible. ¿Por qué? Porque esto es precisamente utilizar silicio cristalino. Si nosotros utilizamos capas delgadas, entonces necesitamos su variante, que es crecer como cabellitos, que le llamamos black silicon. El black silicon es precisamente crecer nanoalambres, le llamamos, que permiten precisamente la funcionalidad de los tratamientos texturizados. Las técnicas son obviamente mucho más económicas e incluso mucho más eficaces. Entonces aquí vemos algunos resultados que se han obtenido, y esto es obviamente pues también un proyecto de un estudiante de maestría. Él ya obtuvo su black silicon. Aquí le estamos pues midiendo la reflectancia, las caracterizaciones químicas, las caracterizaciones estructurales, y bueno, pues este es un desarrollo que ya se obtuvo a través de un estudiante. Otra de las partes importantes es el desarrollo pues de reactores, de sistemas que permitan hacer el desarrollo o síntesis de materiales. Pues aquí en el TEC Laguna, donde estoy, no tenemos infraestructura. Soy el único con perfil en materiales. Entonces, pues por eso es que pues, mis estudiantes, a través de vínculos, a través de estancias, es como vamos haciendo el desarrollo. Entonces, este proyecto, pues, es empezar nosotros a generar nuestros propios resultados. Este estudiante, en conjunto con el IER de la UNAM, se está enfocando al desarrollo de un material que también es prometedor, es sulfuro de estaño. Ya hay mucho trabajo con sulfuro de estaño, sin embargo, la novedad de nosotros es que lo dopamos con cobre. Entonces, el dopado con cobre hace que cambie la estructura del material y hace que cambien las propiedades optoelectrónicas del material. Entonces, este material lo obtiene a través de una técnica que se llama rocío pirolítico ultrasónico, que es una técnica muy económica, y es una técnica que relativamente es sencilla de construir, de tal manera que pues nosotros también estamos enfocándonos a eso.
Otro de los proyectos es la situación de la simulación y modelado. Para nosotros no tener gastos de realización de todo un dispositivo fotovoltaico, pues nos recurrimos a lo que es la simulación, en el cual pues metemos, las simulaciones metemos las propiedades de los materiales que obtenemos, y si no, ¿verdad? Podemos generar nuestros propios materiales virtualmente, y nos obtiene el dispositivo y nos dice si es viable o no tu propuesta de material. Entonces, para, digamos, enfocarnos en un material y ver si es prometedor o no, se utilizan este tipo de modelados. Una vez que la parte de modelado, digamos, te apruebe, o que veas que tenga futuro, pues en ese momento empiezas el desarrollo en el laboratorio. Bueno, aquí como les comentaba, nosotros nos fijamos en el reactor que se utilizó en el IER, y estamos haciendo nuestro propio reactor, ¿verdad? Desafortunadamente, pues no hemos tenido un proyecto grande en el cual pues se compre el equipo, son equipos altamente costosos. Entonces, pues estamos haciendo nuestra propia versión. Este es un proyecto activo de un estudiante de doctorado, que es precisamente generar un reactor de rocío pirolítico ultrasónico para, no solamente para crecer nuestros propios materiales ya en el teclado UNA, de sulfuro de estaño, sino todos los materiales que sea posible obtener. Entonces, bueno, esta es la técnica, es una técnica muy sencilla, es simplemente pulverizar un material, llevarlo a un nebulizador y depositarlo en un reactor a una determinada temperatura. La temperatura de reacción hace que se vaya creciendo el material, a que se vea como una línea roja. Por supuesto, el control de los flujos de la temperatura pues es muy, muy importante para el sistema. De las situaciones que también estamos trabajando, pues son las caracterizaciones, no solamente de los materiales que podamos obtener o que en nuestra institución o en otras instituciones, sino también de los dispositivos, ¿no? En la parte de arriba estamos hablando de técnicas de medición de conductividad, resistividad superficial a través de la técnica Van der Pol o 4 puntas, y propiedades de transporte a través de la técnica Hall, ¿no? Que utiliza el efecto Hall para determinar el tipo de materiales y determinar otros parámetros involucrados en los semiconductores. No obstante, también nos interesa, por supuesto, adquirir equipos para hacer caracterizaciones a los dispositivos, analizando las curvas características de los mismos, ¿no? Ya sea dispositivos que nosotros en algún futuro podamos generar, o dispositivos que podamos ya adquirir ya fabricados. ¿Okay? Esto, por supuesto, nos lleva también a proyectos que también tienen los estudiantes. Nosotros hacemos nuestros análisis de radiación, analizamos la geometría y las intensidades de las lámparas. Utilizamos lámparas de halógeno, que son las que cubren un poquito el espectro del sol, y económicas, por supuesto, hay más. Y obviamente pues estamos obteniendo curvas IV a través de esas técnicas, y además estamos analizando, estamos generando nuestro sistema de mediciones en películas delgadas, ¿verdad? Generando un sistema ahí a control de temperatura y radiación, disminuyendo el ruido eléctrico. Entonces, esto es un equipo que también un estudiante de maestría está desarrollando para que podamos cambiar las intensidades y cambiar la parte geométrica de la radiación. Al final, ¿qué se busca? Pues buscamos analizar fotoconductividad. Necesitamos generar estos sistemas para que radien en tiempos muy prolongados, a radiación muy estable, controlando las temperaturas y obviamente pues bajo ruido. Esto es debido a que en la teoría pues se observa cómo algunos materiales
van decayendo, ¿verdad? A través del tiempo, van decayendo su fotoconductividad, nos vemos ahí. Entonces es otra de las cosas pues, que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, pues a modo ya de conclusión, pues muestro ahí las características que se requerirían para la conformación de un laboratorio para hacer el desarrollo de celdas solares, en donde pues necesitaríamos un área de procesos químicos, preparación de sustancias, limpieza de sustratos, la parte de cuidar la purificación es muy importante, ¿okay? Necesitamos una zona de caracterizaciones en donde cada que generemos un material, pues vayamos y le miramos sus propiedades ópticas para meterlas a la simulación y nos diga si es posible que podamos generar un dispositivo, ¿no? Y obviamente la parte de las caracterizaciones eléctricas, donde ya los dispositivos se pueden caracterizar, ¿no? Y pues bueno, con esto concluyo. Esta es la bibliografía que hemos estado utilizando. Y bueno, pues con esto concluyo la charla de hoy. Bueno, Carlos, muchas gracias por la plática. Y en el chat hay varias preguntas, ¿no? Te las voy a pasar. En algún momento el chat se me detuvo a mí, pero creo que ya lo recuperé a través del celular. La primera pregunta es la siguiente, de Israel Sánchez. ¿Qué tanto se reduce la recombinación no deseable al implementar tecnología PERC a una celda convencional? Se reduce muy poco, pero en las celdas PERC todavía hay mucha pérdida cuántica. Es decir, las celdas PERC todavía son celdas hechas con silicio cristalino, ya con distintas tecnologías que fueron eliminando la parte de pérdidas ómicas, la parte de pérdidas ópticas. Sin embargo, la parte de pérdidas cuánticas todavía es muy grande, entonces la celda tipo PERC, pues digamos, se queda todavía en la frontera. La consideramos, por supuesto, de primera generación, en las cuales acuérdense que las de primera generación, las eficiencias son menores a el 34%, si no mal recuerdo. Sí, siguiente pregunta de Cecilia Pamela García Contreras. En los paneles de primera generación, ¿hay una diferencia en el rendimiento a largo plazo entre paneles mono y policristalinos? Pregunta, eso es. Es decir, ¿habrá alguno que dure más que otro? Sí, por supuesto. Los módulos monocristalinos tienen una vida aproximadamente de entre 25 y 30 años, obviamente con sus situaciones de cuidado, ¿verdad? Sin embargo, los de policristalino, al ser una tecnología, pues digamos, no tan eficiente como la monocristalino, pues hace que estas zonas de altas recombinaciones vayan mellando poco a poco con el tiempo, vayan incrementando, vayan afectando otras partes que al final de cuentas pues puede tomar vida del propio módulo. Entonces sí, efectivamente, las celdas de silicio monocristalino tienen mucho más eficiencia, son mucho más durables que las celdas de silicio policristalino. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, era muy puntual de una de tus láminas. Dice Mikey UW, ¿qué significa la letra G? Más o menos la puso a las 12:35. Ok, yo supongo que se refería al gap del material. Es por la traducción, es la región, la banda prohibida, digamos en la traducción, es la banda prohibida. Me la encuentro. Ahí está. Es la región de la banda prohibida, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo, déjenme poner esta, ¿ok? Entonces tenemos que el diagrama de bandas de un material por su energía se divide en banda de valencia, que es completamente llena, banda de conducción, que es parcialmente vacía, y están divididos por
la energía de la banda prohibida. Entonces, esta energía, pues es precisamente la que define si el material puede ser capaz de generar cargas libres. Si el gap es demasiado pequeño, pues está tendiéndole a un conductor, es decir, a cualquier tipo de metal. Lo podemos, si nos vamos hacia abajo de los del grupo 4. Si el gap es más grande, pues entonces nos salimos del tamaño y hacemos que ese gap se incremente y hablamos de un aislante como ya el carbono. Entonces, el gap es, por la traducción, band gap, es la energía de banda prohibida. Ahora otra pregunta de Israel Sánchez nuevamente. Dice, ¿esa eficiencia máxima es considerando únicamente celdas de silicio o en general? La eficiencia Shockley-Queisser es considerada al silicio cristalino. ¿Por qué? Porque está pensando en las de primera generación. Entonces, ahí está. ¿Ok? Entonces, la lámina está mostrando cómo es lo único que aprovecharía el silicio, como de los que son, digamos, más utilizados en el mercado fotovoltaico. Acuérdense que el silicio pues, es muy económico, es el segundo más abundante no tóxico de la corteza terrestre, lo cual hace que tenga pues, procesos muy maduros, muy conocidos, y es el que se utiliza y es el que, digamos, delimita las de primera generación. Sin embargo, si nosotros utilizamos algunos otros materiales, que el silicio tiene 1.1, entonces está delimitado por esto. Entonces, algunos otros materiales pueden tener un poquito más, pero no más de este factor. Y acuérdense que esto está delimitado más por el espectro de la radiación, ¿ok? Y obviamente de las estructuras de la primera generación. Bien, entonces, mira, hay una pregunta más. Sonia Pérez, ¿cómo influye el tipo de técnica para la elaboración de las películas delgadas en el tiempo de vida de un panel solar? Ok, el proceso de la fabricación de la celda solar es muy diferente al proceso de fabricación de un módulo fotovoltaico. Para la fabricación de un módulo fotovoltaico, una vez que tengamos las celdas solares elaboradas, independientemente de la técnica y del material, lo que hacemos es las metemos en un epóxico que se endurece. Entonces las metemos y al final de cuentas se endurecen. Es como estos llaveros en donde hay un animalito ahí y que se endurece y adentro está. Lo mismo sucede con las celdas. Entonces, una vez que están las celdas y se interconectan, se meten a este cristal que estaba en estado líquido, se endurece y luego vienen otras capas, viene un vidrio, viene un Tedlar que hace una parte aislante y que también lo protege, viene un marco, entonces viene una serie de procesos para hacer, digamos, más robusto el módulo fotovoltaico. Entonces, es más probable que todas las partes de fabricación del módulo tengan un impacto digamos, al tiempo de vida de la propia celda solar, ¿no? Esto es, por ejemplo, si hay corrientes de retorno en la instalación, si hay gradientes de temperatura en la instalación, el Tedlar genera gradientes, se puede romper, estos puntos calientes que se forman cuando hay retornos de corriente, pues puede generar a que el material que protege a la celda, como los que acabo de mencionar, no sea tan fuerte, no aguante, ¿no? Pueden ser situaciones incluso también de descargas, ¿no? Por ejemplo, si no está bien aislado o bien aterrizado el sistema, pues también puede suceder algún tipo de descarga. Situaciones mecánicas, ¿no? Como pues, el golpeo a lo mejor le cae, como están expuestas a la intemperie, pues le puede caer un objeto que puede dañar el módulo. Entonces, yo creo que más de la vida útil de un módulo solar
está delimitado por toda la parte que rodea a la celda solar, ¿no? En ese sentido. Bueno, creo que ya se acabaron las preguntas, al menos no tengo ya en el chat de YouTube. Y bueno, nada más aquí poner algunos otros comentarios, ¿no? Israel Sánchez, excelente presentación. Lo mismo Ingram Aguilar, excelente conferencia. Misael Zavala, gracias doctor, muy interesante la información. Y bueno, hay otros más, pero bueno, yo creo que ahorita dejo, son las últimas que aparecieron. Y bueno, solo nos resta, pues, bueno, dos cosas. Una, agradecer nuevamente al ponente la presentación. Estuvo muy interesante. De hecho, una buena parte de la mayoría de los que asistieron a la plática se quedaron, ¿no? Había en el máximo como 120 asistentes, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera decir es que dentro de 2 semanas, ¿sí? No recuerdo, va a ser para el 9 de diciembre, está programada la última plática dentro de este ciclo, a la misma hora, a las 12 del día, que la va a dar la doctora Jimena Castro Gutiérrez, que es egresada de la UNAM, estuvo con nosotros, pero hizo doctorado en la Universidad de Lorraine y va a hablar sobre supercapacitores. Están invitados, ya les mandaremos el aviso. Bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias a todos ustedes por haber seguido esta plática y pues nos veremos en siguientes eventos. Hasta luego. Gerardo, Sí. rápido nada más, un saludo a todos mis colegas, mis alumnos del TEC, que son personas muy lindas, me han acogido bien, entonces pues les quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los colegas que están pendientes y a los alumnos. Saludos a todos. Bueno, está bien. Bueno, si es todo lo que dices, esto se sigue transmitiendo. Entonces, si ya no hay más, Carlos. Y también todo el éxito a Jimena, un orgullo para mí, Jimena, que es la siguiente ponente, igual una invitación para que asistan a su charla. Bueno, está bien. Bueno, pues hasta luego a todos. Bye. Gracias. Bueno, ya se detuvo la transmisión, entonces ya